buenas tardes, bienvenidos. Quería dar totalmente lo que es la introducción del profesor Francisco Arias. Esta introducción nos va a plantear de cómo utilizar la tecnología de una manera más estructurada y tener una base de datos y algoritmos para que nosotros como estudiantes podamos entender cómo funcionan este tipo de circuitos, ¿ok? Bueno, principalmente quería hablar de lo siguiente. El profesor Francisco Arias nos explicaba de cómo la tecnología la debemos utilizar como método de herramienta. ¿Cómo así como método de herramienta? El método de herramienta serviría como no apoyarnos al 100% de eso, sino utilizarlo para crear bases de datos, algoritmos que nos ayuden a tener las cosas de una manera mucho más ejemplificada. Yo como estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá le digo al profesor, y el profesor también dice de que cómo los profesores deberían enseñarnos a nosotros a hacer las cosas de una manera mucho más prudente. Yo diría que sería explicándonos cómo utilizar estos algoritmos y estas tecnologías, y el profesor nos va a explicar específicamente cómo podemos utilizar cada una de estas ideas que son remotamente claves, porque sin esas ideas realmente no veo como una solución, una salida, pero esas ideas nos abren el campo mental para nosotros poder utilizar estas herramientas para el medio ambiente que servirían de una manera espectacular. Pero bueno, quería dejarlos con la introducción. Ahora vamos a seguir con el video donde el profesor nos explica cada uno de estos videos. Dos, uno. Buenas tardes, mi nombre es Adrián de León y nos encontramos con el profesor Francisco Arias, principalmente licenciado en Ingeniería Ambiental y también estudio la licenciatura en Ingeniería Geológica en la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente soy profesor tiempo parcial de la Facultad de Ciencias y Tecnología y estudio también la maestría en Docencia Superior. Es una pequeña breve introducción de mí para el tema que vamos a tocar. Bueno, yo quisiera preguntarle hoy, profesor, sobre los retos que la educación ambiental sufre en Panamá. ¿Cuánta capacitación usted conoce que le dan a los docentes sobre la educación y la conciencia ambiental? Bueno, en el ámbito universitario, en el caso donde estoy, que es la docencia, parte superior, es muy pobre por decirlo así, el profesional, ya sea un docente en una universidad, no se les da como ese espacio de educación, ya que no se utilizan cursos que él tiene que recibir cierto tiempo, que son requerimientos dentro de las universidades superiores. Y en el Meduca, que es uno de los casos que vienen siendo las inferiores, por decirlo así, o la pública, la escuela pública, tampoco se capacitan. No creo que haya un espacio fundamental dentro de lo que viene siendo el país para categorizar todo este ámbito y así tener como ese pequeño grano de conocimiento. No se le capacita al docente en el tema de reciclaje, no se le capacita al docente en el tema de fauna, porque cuando hablamos de ambiente no solamente es reciclaje, todo el mundo piensa que es reciclar, pero también estamos hablando de ambiente. ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo que ha hecho Mi Ambiente con Meduca para la educación ambiental? Bueno, el trabajo que ha hecho Meduca con Ambiente he visto en los últimos años que ha sido muy importante, principalmente en lo que viene siendo la Secretaría de Ciencias junto a Meduca, que a raíz de eso, en el momento cuando yo fui estudiante, había muchos proyectos de ámbito ambiental que el docente, ya sea de biología o química, orientaba, y el de ciencias naturales, no puedo dejar también fuera de ciencias naturales, orientaba al estudiante a tener un impacto de proyectos, pero de Meduca al mismo cuerpo docente como que todavía falta ese nexo, no hay como, vuelvo y repito, la capacitación constante en la parte de formación de los cursos que deben tener los docentes. ¿Cuál cree usted que sería el impacto de una educación ambiental elevada y qué proyectos actuales serían beneficiados por más atención a ellos? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cuál cree usted que sería el impacto de una educación ambiental elevada? Una educación elevada con el ámbito de impacto en la parte ambiental sería mucho introducir los SIC. Veo que hubieron proyectos anteriores donde se han ganado escuelas, principalmente, si no me equivoco, en educación inferior, en Meduca, lo que viene siendo los colegios de los agustinos en Chitré, ellos utilizaron SIC
utilizar SIC dentro de la educación, tanto superior e inferior, que viene siendo las escuelas, utilizar esta herramienta SIC, vuelvo y lo repito, es muy fundamental para el conocimiento de lugares, ya sea para riesgo, para localizar lugares para conservar la fauna y todos los elementos de la biota, ¿no? ¿Usted qué piensa sobre la cultura de consumismo rampante en Panamá? Por ejemplo, muchas personas dicen con nuestras playas que son bonitas, pero siempre están llenas de basura. Eso es más que todo cultura. Creo que en el tema ese del consumismo, a veces aunque hagan leyes como el tema del reciclaje, de que el tema de no hace muchos años de las bolsas de basura, ¿no? Un tema de que vamos a eliminar las bolsas de basura, pero no vamos a eliminar las botellas de plástico al 100%. Y las pajillas también. Las pajillas también fue un tema muy catalogado como que somos ambientalistas, todos queremos en estos últimos años ser ambientalistas, pero no nos ponemos de parte de que el ambientalista no solamente es reciclar, sino también la fauna, con las aguas subterráneas y todo lo que viene siendo la biota. Bueno, lo repito, ese tema de que yo voy a la playa y quiero reciclar y al final llevo una lata y la dejo, es más cultura, no solamente eso. Si lo que no te enseñan en la casa, es muy difícil que lo quieras entender en la universidad o una escuela, o sea, no lo vas a cambiar si no te lo enseñan desde casa. Y por último, usted que es ingeniero ambiental, ¿qué proyectos nos puede compartir que le interesen por su impacto ambiental? Bueno, yo para llegar a graduarme utilicé más que todo el método de tesis. Y el impacto ambiental que tuvo mi tesis fue un proyecto que fue medidas de mitigación para la conservación de la fauna asociada a las áreas verdes de la Universidad Tecnológica de Panamá. El proyecto de mi tesis fue catalogar todo lo que vienen siendo las especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios dentro de la universidad y cómo el ruido, las construcciones que tenemos dentro de la fauna y también la iluminación afectaba al animal. Esos son proyectos de impacto. También he sido mentor en lo que viene siendo el Canal de Panamá en el YAC 1 del 2026, donde proyectos de impacto como por ejemplo Cauce o Pelados por el Ambiente y Rebota han utilizado lo que vienen siendo horas de labor social, ese engranaje de las instituciones privadas con los estudiantes para crear un impacto. No solamente eso, sino que aquí en la universidad también tiene un gran grupo de impacto que es Geoparque Puente de la Diversidad, que es un proyecto donde utiliza todo lo que viene siendo la parte ambiental y cómo la geología ayuda a la misma persona a obtener, por ejemplo, dinero, recursos propios. Por ejemplo, voy a un lugar y veo un sinclinal, una roca, una montaña y ya entonces tenemos un factor monetario. Son proyectos de auge que se ven muy beneficiarios para la población hoy en día. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes por la entrevista. Según la entrevista que se obtuvo con el profesor Francisco Arias, concluye que la capacitación docente en la educación con ciencia ambiental en Panamá es sumamente deficiente tanto en las universidades como en el sistema de escuelas públicas del MEDUCA, limitándose muchas veces a una visión superficial orientada sobre el reciclaje, dejando de lado aspectos cruciales como la fauna. Asimismo, señala que la cooperación entre Mi Ambiente y el MEDUCA ha sido muy intermitente en los últimos años. Aunque en el pasado existieron proyectos integrados con las ciencias naturales que impulsaban al estudiante, actualmente hace falta nexo institucional sólido y programas de formación a continuación para el cuerpo docente. Por otro lado, el especialista argumenta que para alcanzar un impacto verdaderamente elevado en la educación ambiental del país, es fundamental introducir herramientas tecnológicas avanzadas como el sistema de información geográfica. Desde las etapas escolares, una mayor atención y recursos destinados en estos programas potenciales a los proyectos de investigación ambiental que ya se han gestionado en los colegios de educación básica e inferior, permitiendo que las nuevas generaciones comprendan el entorno de una manera técnica, integral y aplicable en realidad nacional.